Muchísimas gracias a Miguel Cosío e insisto, la importancia de este tipo de encuentros. Refrescamos conocimientos, nos conocemos un poquito más y yo creo que con el conocimiento pues se puede trabajar mejor. El Instituto de la Memoria Histórica, gracias a Wenceslao Cruz, logró entrevistar por casi 4 horas a Elkington Levy. Nosotros tenemos 4 horas de entrevista de Elkington Levy. La vamos a subir en la internet en cuanto la podamos editar. Realmente es impresionante las cosas que ese hombre describe que ocurren en Cuba con las personas que van a captar para que vayan a prestar servicio. Los mecanismos que utiliza el gobierno, una denominada Casa de la Psicología, en fin, ustedes tendrán la oportunidad de ver esa presentación en la internet. Es mucho, y eso del divide y vencerás, como bien decía Miguel, es un elemento en el cual insiste mucho Levy. Levy lo dice, que una de las misiones que ellos tenían desde Cuba era llegar aquí afuera y empezar a desacreditar a los líderes conocidos, a los líderes emergentes y a la vez generar divisiones y conflictos entre todas las personas del destierro. Insisto, los libros y los documentales están allí esperando por ustedes. El que pueda, pues, que los adquiera. El Instituto de la Memoria Histórica está preparando un libro para el mes de julio titulado El espionaje cubano en Estados Unidos. Un libro que recoge mucho material y donde se demuestra, como bien decía Eugenio Llanes, que la Cancillería cubana, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba, no es nada más ni nada menos que una dependencia de la antigua Dirección General de Inteligencia, ODI, como en la actualidad. Sin más, nos vamos ahora con el fin de esta conferencia. Si nos da tiempo, ustedes pueden hacer preguntas. Andrés Reinaldo, jefe de información del Nuevo Herald, un poeta. Yo la primera vez que oí hablar de Reinaldo fue hace ya... Yo era muy joven. De unos artículos que escribió Las Arpías, Las Viudas de Castro. Yo, repito, era muy joven, él ya me llevaba unos cuantos años cuando eso. Pero realmente su agudeza y su capacidad para evaluar las situaciones es notable. Así que, no más, Andrés. Bueno, buenas noches, gracias por haberme invitado acá a mi amigo Pedro Corso del Instituto de la Memoria Histórica. Gracias a la Casa Bacardí, a mis colegas por sus magníficas ponencias. Saludo a Normando Hernández, es un placer y un honor poder ver que en Cuba todavía se mantiene viva la llama de la libertad y de los hombres que creen en la justicia y en un renacimiento de ese país. Es una señal de optimismo y de esperanza ver gente como él llegar y seguir su lucha y hablar como habla y pensar como piensa. Un saludo. Lo que voy a decir son diferentes puntos y tratar de pasar rápido sobre ellos a partir de mi experiencia como editor de periódicos durante los últimos 30 años y como participante de la prensa en este país, en Puerto Rico, en España, en fin. Esto no solo recoge experiencias mías, sino también experiencias de otros compañeros de otros medios en español e inglés. De manera que no es un retrato, y lo aclaro desde ahora, no voy a decir que mañana me voten del trabajo, no es un retrato de lo que está pasando en el lugar donde yo trabajo, sino es simplemente de las amenazas y de las posibilidades de trabajo de la seguridad del Estado en los medios de prensa, particularmente en la prensa escrita, dicho sea de paso. Hace poco una fuente de inteligencia le comentaba a una reportera amiga mía de que probablemente
había más agentes de la seguridad del Estado en cualquier medio de Miami de todos los que la CIA pueda tener en Cuba, lo cual ya ustedes se podrán dar una idea. Espero hasta que haya alguno en la audiencia, ¿no? Pero, el objetivo de la seguridad del Estado en los medios de prensa es básico y aplica a todos los organismos de inteligencia. Los medios de prensa y fundamentalmente los periódicos son fuentes inagotables de inteligencia, no solo por lo publicable, sino lo publicable. En los periódicos constantemente hay grupos de personas capacitadas buscando en los archivos judiciales, buscando en libros de historia, recogiendo información. Al periódico y a los medios en general llama a todo el mundo a decir un chisme, quién se divorció, quién está cogiendo droga, quién es pederasta, quién. Entonces toda esa información que fluye a un periódico, aunque no salga publicada, es de sumo interés para las labores de inteligencia. Ahora bien, digamos, yo he dividido esto de la siguiente manera. Los objetivos. Bueno, pues ya dijimos recoger la información publicable y no publicable. Además, los periódicos y los medios de prensa en general cuentan con enormes fuentes, database, donde está toda la ciudad. Está dirección de los fiscales, dirección de la policía, quién vive en tal lado, quién vive en el otro, cuál es el récord de este, cuál es el otro, acceso. Se puede tener acceso directo por diferentes sistemas a los récords criminales de las personas, a los récords judiciales, a los de propiedades, en fin. Un periódico es una fuente de inteligencia inagotable. Ese es uno de los objetivos, recogida de información. O lo otro, reforzar el mito de la revolución y sus líderes, que ya sabemos lo que es. Lo otro, desacreditar al exilio, destacar los escándalos, destacar las posiciones extremas que hacen lucir a los exiliados cubanos como personas de una mentalidad retardataria, abusiva, fascista. Ejemplo, el caso de Lian, ejemplo, los 5 héroes, ejemplo, cómo se ha manipulado muchas veces la información sobre Posada Carriles. Los 5 espías es un caso de estudio clásico, sobre todo porque ya no se habla, no eran 5, eran como 14, resulta ser que 9 hablaron y ahora nada más quedan 5. Por ejemplo, en esto de los espías hay cosas muy interesantes. Cuando se estaban realizando los juicios, uno notaba que había una tendencia muy particular a desacreditar no solo los jurados, no solo la fiscalía, sino a dar una idea de que en el exilio no había, en Miami no habían las condiciones de seguridad suficiente para que se diera el proceso. Muchos medios de prensa o muchas personas tendenciosas entrevistaban a aquellos cubanos que tenían una opinión más delirante, agresiva, y hasta cierto punto indefendible de lo que eran los espías, y sin embargo no entrevistaban a las personas más sensatas, más representativas de la comunidad, etc. Por ejemplo, yo trabajaba en Nueva York cuando yo veía el caso de Lian. Desde Nueva York, en el caso de Lian pasaba una cosa muy sintomática. Había un tipo de reportero del New York Times que cuando venía a cubrir el caso de Lian, entrevistaba frente a la casa de Lian a la peor persona que pudiera encontrar, con un tatuaje en la cabeza, con las mangas recortadas, a una mujer con los senos afuera, a las personas más vulgares, menos ilustradas, más chusmas, dicho entre cubanos, en fin. Y eso es lo que salía reflejado. Sin embargo, de la parte cubana, a quien entrevistaban eran a los diplomáticos cubanos de Washington y a Alarcón. ¿Qué pasa? Que un observador imparcial lee eso y dice, bueno, estos cubanos de Cuba son unos príncipes y estos tipos que están en Miami son unos cafres. Eso es importante, eso es importante. Por eso también es muy importante cuando aquí se da la cara para hablar, lo que se habla, lo que se dice, hay que decirlo, hay que decir las cosas con razón, no con moderación, pero sí con razón, hay que decirlas con base, para no ser víctimas de lo que se quiera que seamos víctimas. Otra función es la desacreditar a la oposición interna y minimizar u obviar la represión contra esta. Apoyar los puntos de interés actual para el gobierno cubano. En estos momentos, ¿cuáles son? Dar una imagen de que en Cuba hay reales reformas. Dar una imagen de que Cuba es un país estable para la inversión extranjera. De que Cuba es conciliadora con un exilio que renuncie a sus tradicionales posiciones de principio. En particular, énfasis en los intercambios culturales. En
la inversión de exiliados en Cuba en el turismo y en la erosión de la influencia del exilio en Washington. Probablemente todos hemos visto en los últimos tiempos lo del intercambio cultural. Ha habido un énfasis marcado en algunos medios y un énfasis muy marcado en algunos periodistas en dar a entender que hay un intercambio cultural y que el exilio se opone a este intercambio cultural. No hay intercambio cultural. Intercambio cultural es cuando Estados Unidos envía el Ballet Nacional o el Ballet de Nueva York a Francia y Francia envía la Mona Lisa. Eso es intercambio cultural. Lo que hay simplemente es que Cuba está mandando a quien Cuba deja venir y está dejando entrar a quien quiere dejar entrar. Y han podido entrar con la nueva política de Obama, que es un derecho que le corresponde a los americanos, los artistas americanos que han querido, que de hecho no han ido mucho. Lo otro es, muy importante, es retroalimentar la propaganda cubana. Y aquí la mesa redonda juega un papel. La mesa redonda muchas veces se nutre de información que sale de Miami, desacreditando al exilio, poniendo en ridículo a los líderes locales, y porque ellos también necesitan algo de que nutrirse. Entonces muchas veces se produce acá, o se trata de producir desde los medios y legitimar con la garantía de un medio estable, profesional, información que usa en Cuba la mesa redonda para denigrar al exilio. Por ejemplo, hubo una época en que salió acá una serie sobre Fulgencio Batista. Independientemente de la opinión que tengamos sobre Batista, Batista fue un dictador y todo el mundo lo ve con esos ojos como si fuera un dictador. Bueno, esos artículos sobre Batista, yo recuerdo que salieron expresados acá en un par de medios, y al otro día yo conté, nadie me lo dijo, yo conté más de 10 medios en el extranjero que ya tenían una reacción escrita sobre esos artículos de Batista. A mí me cuesta mucho trabajo creer que muchos de esos artículos se escribieron después que salió el artículo. Yo pienso que hay una coordinación, que hay una... Entonces esto retroalimenta la propaganda cubana contra el exilio. Lo otro es ocultar o omitir información sobre líderes cubanos, la economía, la sociedad. La metodología general de esto dentro de un periódico, ¿cómo se aplica? O en la prensa en general. Primero están los agentes de opinión al descubierto, que eso uno pone la radio y los oye, y eso no se oculta, y eso dicen lo que ellos quieren decir, y que Cuba es un paraíso, y de que Posada Carril es un criminal, lo que sea. Esa gente es transparente, no creo que esa gente pueda engañar a nadie, y de hecho no creo que quieran engañar a nadie. Lo otro es lo que pudiéramos decir, no sé cuál será la denominación especial, pero los agentes cubiertos, aquella gente que está metida dentro de un periódico para tratar de mover la opinión sin que se sepa que son. Y los otros son los agentes pasivos. La terminología es un poco freudiana, pero no encontré otra, que es los que observan y recogen información para uso de la central, evalúan el desempeño de los otros agentes encubiertos que están ahí. La metodología en la prensa escrita en particular empieza con los editores. Se trata de encontrar editores que desarrollen y controlen fuentes y que tengan una influencia en sus colegas. Lo otro es la asignación tendenciosa. El editor asigna noticias. Entonces el editor puede decir, ve y cubre esta noticia en detrimento de otra que es más necesario cubrir. Esto es un poco difícil en el marco de la prensa norteamericana, porque el reportero en realidad tiene una gran autonomía, y un editor no se puede quemar mandándole a un reportero constantemente a cubrir cosas que son tendenciosas y eso, porque al final no le va a dar resultado, y además tiene sobre él la supervisión de su jefe y la reacción de la comunidad, algo que muchas veces ocurre acá en Miami, aunque muchas veces por error del periódico, no por mala fe de alguien, que sale noticias que pueden ser ofensivas o que no pueden ser entendidas, y la comunidad en realidad reacciona. Eso es buenísimo, que la comunidad reaccione. Lo otro es manipulación de cable. La manipulación de cable es todo un arte, que es cómo un editor llega a un banco de cables, digamos, donde hubo una golpiza a las madres de blanco, y con este banco de cables sobre la golpiza a las damas de blanco se van buscando elementos de diferentes agencias y se conforma un cable de que usted al final lee el artículo y no se entera de que le dieron una golpiza a las damas de blanco, y es más, piensa que las damas de blanco son unas señoras bastante desagradables. ¿Por qué? Porque
hay toda una escuela de cómo manipular las diferentes fuentes. O sea, digamos, ahora yo quiero hacer un cable para, hoy le cayeron a golpe a Reina Luisa Tamayo o a Berta Soler, a quien sea. Y entonces busco un cable, bueno, en La Habana dijeron, hoy F dice que salieron las damas de blanco, la policía salió, entonces se busca otra fuente en otro periódico, de otro cable, de otro lugar, donde diga, bueno, las damas de blanco han sido acusadas de ser agentes de la CIA. Y se busca otro cable que dice, una de las damas de blanco tuvo un hijo preso por posesión de marihuana. Y usted puede conformar toda una información sobre un hecho que ocurrió y al final ese hecho está desvirtuado y la importancia de ese hecho no trasciende y en definitiva se convierte en un artículo en contra de las damas de blanco. Esto en el caso de los editores, que son los que pueden manipular cables. Lo otro es la introducción de fuentes contaminadas. ¿Qué es esto también lo que decía Miguel? Constantemente hay alguien que te llama de Checoslovaquia y te dice, tengo una historia tremenda de un tipo que está aquí, tiene tal y tal información. Y la tal y tal información o no sirve o tiene como propósito hacer quedar al periódico en ridículo y exponer una noticia que no existió, que está mal enfocada, o tirar una cortina de humo sobre algún tipo de información que está ocurriendo en el día. Ahora, lo más importante son los reporteros. El reportero, como ya les dije, tiene una enorme autonomía dentro de un periódico en la prensa norteamericana y se goza de un gran respeto. El reportero es una figura central más que el editor y aunque no tiene control total de lo que escribe, sí tiene un control bastante grande acerca de cómo él ve la noticia. Además, el que está en el lugar y es el que dice lo que pasó, el editor no está ahí. Entonces, la función del reportero es desarrollar y controlar fuentes, influir en colegas. Constantemente, gente que llama a otros colegas y le dijeron, ¿cómo escribiste esto? ¿Qué mal te quedó? Fíjate que esto no es así, eso es así, asado, esto es de este modo. Además, te faltó tal elemento, llama a fulano. O sea, trata de que los demás corrijan su línea de pensamiento o la manera de cubrir una noticia. Lo otro es apropiarse de la noticia. Generalmente cuando un reportero está de alguna manera ligado a un servicio de seguridad, se apropia de la noticia lo más pronto posible. Por lo general es el que más pronto se apropia de la noticia porque tiene a alguien que le avise. Ejemplo, damas de blanco. Una noticia de las damas de blanco, a Laura Pollán le dan un golpe, le tumban un diente. En diferentes medios de prensa sale la noticia de que le tumbaron un diente a Laura Pollán. En otros medios de prensa y otras agencias sale la noticia de que bueno, a Laura Pollán le dieron un empujón, a Laura Pollán enseguida vino la policía, intervino y quitó a los agresores. Del grupo de las damas de blanco hubo alguien que le gritó una grosería a otro de los manifestantes. Es una forma también eso de apropiarse de la noticia, es una de las cosas típicas. Lo otro es hacer reportajes que son tendenciosos e incompletos contra el deadline. El periódico es una maquinaria que siempre sale. Nadie ha visto nunca que un periódico ha dejado de salir por cualquier cosa, ni por un huracán, ni por un terremoto, ni porque se murió el editor, ni porque se murió un reportero, ni porque explotó una bomba. El periódico tiene un deadline y a esa hora sale. Si pegado a ese deadline un reportero ofrece una historia muy complicada que es tendenciosa, probablemente ya no hay tiempo de corregirla bien y hay que sacarla, porque se está esperando por ese espacio, por lo general no hay un backup. Y un editor tiene que ser mandrake para poder dedicarle a eso el tiempo suficiente para que la noticia salga bien. Entonces hay muchas noticias que se pueden colar de esa forma. Las coletillas son importantes, muchas informaciones, por ejemplo. Es importante que si se hace una información sobre la economía cubana, quizás que se llame a la sección de intereses de Cuba en Washington y se pregunte, bueno, ¿y qué piensan ustedes del agregado económico? ¿Qué piensan ustedes de la política económica del país? Y que ese agregado económico, quien sea de la embajada cubana, suelte el rollo oficial y lo diga. Ahora, eso es estándar
Eso está bien, eso es lo que el libro dice que hay que hacer. Pero hay gente que además hace esto, pero entonces mete de coletilla una parrafada histórica de background. En los últimos años Cuba ha tenido una audaz política petrolera y las inversiones. Entonces una noticia que inicialmente iba a ser crítica termina con un enorme pedazo donde casi que contradice lo que está diciendo al principio. Eso se ve mucho en las agencias de prensa, sobre todo en las agencias de prensa que tiene gente en La Habana. Lo otro es la elaboración de noticias alternas que neutralicen una noticia desfavorable. Introducción de fuentes contaminadas, recolección de opinión más allá de lo necesario para los fines de la historia que se está escribiendo. Se tiene acceso a una fuente y se le interroga a esta fuente sobre una serie de aspectos que no son pertinentes a la historia, pero que le sirven a la persona para recoger información y después transmitirla. Las características, por lo general, de este tipo de personas, ¿cuáles? Son personas con una enorme capacidad de movilidad dentro de la redacción y fuera de la redacción. Permanecen largas horas de manera injustificable en las redacciones, sobre todo cuando hay historias volátiles. Terminaron de escribir su historia a las 5 de la tarde, a las 6 de la tarde, en vez de irse para la casa, se quedan ahí, clavados hasta el final, tratando de controlar otras áreas relacionadas con la historia, como es la titulación y la fotografía. Lo otro es el constante interés en saber qué están haciendo los otros compañeros, qué planes tienen, a qué se dedican, cómo van a enfocar sus noticias sobre otros aspectos. Una amplia coordinación y resonancia nacional e internacional de las historias que hacen. Y pongo el ejemplo de Sudáfrica otra vez. Ya me queda un minuto. Y por último, como es lógico, muchas veces estas personas son dentro de la redacción la gente más anticastrista. Son dentro de la redacción la gente más anticastrista. Lo único es que el exacerbado anticastrismo vocal no se corresponde con lo que escriben. Pero mucha gente no nota esta contradicción y entonces todo el mundo, muchas de estas personas dicen, no, si tal, fulano o fulana, estoy hablando de nombre de manera genérica, es la persona más anticastrista que he visto en mi vida. Bueno, es la persona más anticastrista que ha oído, pero mira lo que escribe para que te des cuenta de lo que hace. Por otra parte, cierto es, como decía Yáñez, que es muy difícil, si no imposible, desenmascarar a este tipo de personas. O es muy difícil, si no imposible, tomar algún tipo de medida. ¿Por qué? Porque finalmente todo esto puede quedar amparado en que la persona es de este criterio. Y por suerte, este es un país donde no se persigue que alguien tenga una ideología determinada o una simpatía determinada. Entonces, lo más probable es que estas personas finalmente terminan yéndose de las redacciones porque se encuentran obstáculos naturales. Las redacciones son lugares muy móviles, muy grandes, muy difícil engañar a toda una redacción. Y entonces lo que son aves de paso, por lo general, en diferentes lugares, y a veces hasta desaparecen del panorama de Miami y se van a otras ciudades, en fin. Lo ideal es cuando se logra conseguir un tándem entre editor y reportero. Cuando se logra conseguir un tándem dentro de un medio donde hay un reportero y un editor que trabajan conjuntamente, y entonces sí, porque el nivel de supervisión sobre el reportero disminuye y hay un margen más amplio. Eso es todo, cumplí.